Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo vídeo con un nuevo caso de éxito de una readaptación funcional. Aquí tenemos a María que nos va a dedicar un ratito para explicarnos cómo fue, cuál fue el inicio, cómo se produjo un poco el accidente y el primer diagnóstico. A raíz de ahí cómo nos conocimos y cómo empezamos a trabajar y cuál ha sido el resultado final para que tengáis otro ejemplo de que el reposo no cura y aunque las lesiones sean muy graves, siempre se puede hacer algo por avanzar y por dejarte después una calidad de vida prácticamente igual o mejor a la que tenías antes de la lesión. Así que muchas gracias, María, por estar aquí un ratito con nosotros y por contarnos un poco cuál ha sido tu experiencia en este proceso. Bueno, buenos días, gracias Rafa. Y nada, pues yo tuve una lesión debido a una caída entrenando en el circuito de motocross. Me partí 4 vértebras, me aplasté 3, la L2, L3, L4, me partí 3 costillas, me tuve rotura de húmero y luego un esguince del ligamento de la rodilla derecha. Y nada, el primer diagnóstico fue que había tenido rotura, no sabían si había daño medular, y a las 24 horas que ya me dijeron que no había daño medular, pero sí había afectación de nervios, pues bueno, decidieron operarme. Habían como tres posibilidades, en plan ponerme un corsé 6 meses a 1 año y dejarme postrada en la cama, pero era inevitable, o sea, era imposible hacer eso porque tenía aparte la otra lesión, que era la parte de afectación de nervios, y eso hay que tratarla desde ya. Entonces, tenía eso, luego abrirme en canal y luego la parte de la lamparoscopia. Finalmente optamos por la operación de la lamparoscopia, que ahí estuvieron especialistas de Madrid también, que lo hicieron bordado porque había mucho riesgo en la operación, porque al final aquí toda la parte lumbar pues tienes todas las terminaciones nerviosas. De hecho, una de las cosas que siempre hablamos también es que evidentemente antes de empezar una readaptación, ¿no? Es decir, en este caso entre el accidente o la lesión y que nos pongamos a trabajar, la parte médica es importantísima, ¿no? Es decir, que haga un buen trabajo el grupo médico que va a trabajar con esa lesión, nos deja después la posibilidad de poder empezar a trabajar rápido. Incluso nosotros muchas veces, tú lo sabes, que con los pilotos hemos tenido que esperar incluso 48 horas para poder acceder a que nos operase determinado doctor que nos daba todas las garantías antes que, pues por urgencias, que nos pudiera atender cualquiera y no sabíamos la garantía que íbamos a tener. Así que yo creo que el equipo médico que trabajó contigo hizo un trabajo excepcional y fueron clave también en lo que hicimos después. Sí, yo creo que tiene que ir compenetrado todo, porque independientemente de que yo tenía que estar postrado con Rafa, ya hablé el primer día y ya me indicó pequeños ejercicios de movilidad para poder hacer en la cama, para no seguir, ya no seguir, sino por darle, ¿no?, un poco de movilidad a ese nervio e intentar mandar señales, porque yo cortocircuité toda la parte nerviosa. Entonces tuve que volver también a enseñar a cuádriceps y oblicuos a funcionar. Entonces, estándote parado, postrada en una cama que no te mueves absolutamente para nada, era muy importante, porque al final aquí creo que habían 2 lesiones muy distintas a la hora de recuperación, sí, que era la consolidación una vez la operación de toda la columna y de toda la estructura ósea, y luego la parte de la afectación de nervios. Entonces ahí hubo esa compensación perfecta, ¿no?, de saber en qué momento trabajar el qué para quedarme como me he quedado, porque prácticamente ya os digo que estoy al 100%. Me daban 2 años también para poderme recuperar, no sé a qué nivel, pero recuperarme, y en cuestión de 1 año ya estaba haciendo totalmente vida. Que contar además que eres multideporte, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los deportes que te gustan, que más te gustan? Bueno, el kitesurf, aparte de las motos, el tenis, el pádel, o todavía fútbol. Entonces, pues bueno, sí. Yo creo que eso también me dijeron que salvó, ¿no?, el tener un cuerpo musculoso, ¿sabes?, musculado, y realmente tener una base. Una base, sí. Pues yo creo que eso ayudó a que realmente no generase ese daño medular, porque realmente la columna pegó en la médula y rebotó. Entonces, pues bueno, gracias a Dios todo. Y sabemos que es peligroso, y luego también es verdad que un poco te meten miedo en el cuerpo, ¿no? Cuando eres una persona tan activa y tienes una lesión de esas características, te dicen, quieta, no te muevas de momento y va para largo, y siempre tienes un poco los fantasmas en la cabeza, ¿no? Que para mí es algo que intento desde el primer día intentar transmitir, y haciendo esos pequeños ejercicios, ¿no?, es que empiezas a ver a esa pequeñita luz de decir, ostras, me voy a recuperar, me están diciendo que me voy a recuperar, empiezo a hacer cosas pequeñitas que empiezan a funcionar, y de ahí voy avanzando pasito a pasito y sé, ¿no? Sí, totalmente fue así. Yo creo que estuve 15 días, o sea, me operaron a los 7 días de llegar al hospital, luego creo que tuvimos 7 días entre que salimos del hospital y demás,
Y creo que a los 2 días de haber salido ya hicimos la primera sesión, que yo llevaba con un corsé y realmente tenía cierto miedo porque me dijeron no te puedes mover absolutamente nada, ahora mismo se está consolidando tu nueva estructura ósea y de lo que realmente sostiene todo tu cuerpo, que es la columna. Y Rafa me decía, no te preocupes, ¿no? Que no va a pasar nada. Y dije, bueno, me fío, pero había cierto miedo que comentabas, porque también tú habías dejado realmente de hacer esos estímulos o andar. O sea, me costaba, yo veía a la gente andar y me sorprendía muchísimo. Yo, de hecho, una cosa que nos gusta siempre transmitir es el primer día, ¿no? Cuando ya vienes el primer día y han pasado muy poquitos, te han dado mucha información, la gente de tu alrededor tiene casi más miedo que tú a lo que puedes hacer, ¿no? Y no, ojo, cuidado, no, tal, que es un trabajo que a veces a mí me cuesta el extra, ¿no? De intentar demostrar, de transmitir, ¿no? De dar un poquito esa tranquilidad. ¿Cómo fue el primer día? Que recuerdo que viniste con el corsé ahí. Sí, me acuerdo perfectamente porque iba con el corsé y me dices, ¿te lo puedes quitar? Y yo, bueno, vamos a hablar con el radialista, eso de que me lo puedo quitar. Es cierto que luego sí hicimos ejercicios en base apoyada y demás, no hice nada de impacto a la columna, pero sí que es cierto que para trabajar el tema de todo el psoas y demás, que era la principal afectación que tenía, pues era necesario darle movilidad, como he dicho al principio. Entonces, pues el primer día pues fue... O sea, no sé... Susto, ¿no? Sí, había mucho susto, pero luego es realmente que dije, ostras, pues luego a un par de días pues vas dándote cuenta que andas mejor. Yo me acuerdo que si a los 100 metros tardé 20 minutos en hacer una rotonda, a los 2 días lo hacía en 5 minutos y eso al final es gracias a haberle dado movilidad o haber utilizado... Son técnicas y estrategias pequeñitas que vamos... El tema de la electroestimulación, que me comentabas también que era muy bueno, el tema de la magnetoterapia. Entonces, pues yo creo que ya vuelvo a repetir que había una compenetración perfecta para tratar ambas lesiones, gracias a Rafa y gracias también a Ricardo. Los médicos, sí. Sí, y nada, entonces salió todo... Yo la verdad que tengo que decir que ese caso ha sido de los más complejos por la multitud, ¿no? De hecho, cuenta un poco qué te metieron en el cuerpo, de repente. Sí, a ver, la operación consistió en hacer una elongación de columna porque se había quedado a modo acordeón y me tuvieron que introducir 8 clavos y 2 planchas y para soportar pues, bueno, toda la nueva estructura, todo el peso, que al final yo también tengo una masa grande, una estructura grande. Entonces pues bueno, era delicada la operación porque como comentaba había habido afectación de nervios, luego pasaban muchas terminaciones nerviosas y entonces nada, lo pusieron, era un año de mínimo con toda la estructura que habían metido de titanio y luego al año pues ver cómo el cuerpo había evolucionado para realmente retirarla o mantenerla un tiempo más. Y realmente con toda la readaptación esta que hicimos, en cuestión de 6 meses nos sobraban los clavos, realmente nos paraba a tener más movilidad, nos limitaba muchísimo, pero aún así no quisieron ser más cautos, ¿no? Y duró 8 meses. A los 8 meses ya, justo el día que cumplimos 8 meses, hicieron toda la retirada y volvimos a hacer todo un trabajo de readaptación ya con la nueva postura que se había quedado, porque realmente cuando lo pusieron, pues bueno, era un poco artificial, ¿no? Sí, y realmente entonces, pues bueno, era complejo y realmente yo creo que me dicen muchos los médicos porque al final estaba como muy amparada, ¿no? por muchos especialistas y buenos especialistas, tanto profesional como humano, que eso es importante a veces, que hay veces que no solo la parte profesional es buena, tienen que saber motivarte y querer, porque hay muchos días que estás cansado, hay muchos días que no te apetece y el tener esa fuerza de voluntad que te la dan, pues gente como tú, Rafa, pues se agradece muchísimo. Sí, yo creo que al final siempre intentamos transmitir que cuando nos vemos ante una lesión de estas dimensiones, o ante cualquiera, yo siempre veo a la persona de forma integral, no solamente la parte física, está la parte emocional, está la parte mental, está la parte psicológica, está la parte social, porque de repente no puedo ir con mis amigos a comer, no puedo salir a cenar, un montón de cosas, y creo que se ha de tratar todo en ese contexto, ¿no? La persona de forma integral, porque todo facilita la recuperación, ¿no? También tengo que decir, para que la gente lo sepa, que en tu caso no fue muy difícil motivarte, creo que a veces me costaba más echar el ancla, porque pues, al igual que tuvimos a José o a Marta, otros clientes que han venido a trabajar con nosotros y que han tenido la actitud proactiva de querer, además de lo que hacíamos juntos, siempre dar el máximo, pues había veces que había que echar un poco el freno y
ahora nos toca descansar, ¿no? Y eso también cuenta mucho, vuestra actitud, sin ninguna duda. Vosotros al final sois el 90% de la recuperación, los técnicos, médicos, yo, pues somos el otro 10% que ponemos las herramientas y tal, pero todo el trabajo lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Entonces, eso sin duda también cuenta. Muchas veces pues te puedes encontrar con casos en los que no tienen esa actitud, y si no tienes la actitud, el proceso se ralentiza, no se ven los mismos objetivos, y yo creo que cuenta mucho también con qué personas, les pasa. Yo la actitud creo que es fundamental, y sobre todo es una actitud positiva de creer, de confiar en que se puede, porque yo cuando me dijeron que podía volver a andar, que no había daño medular, que fueron cuestión de 24 horas, mi cerebro cambió. Me daba igual la operación a la que te tienes que atener, o te da igual, porque realmente te están diciendo que vas a poder volver a andar. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que te cambia, y luego con todo el apoyo que recibes además, es un plus de fuerza, porque creo que la gente, yo creo que está más preocupada que tú internamente, sí, porque no saben lo que estás sufriendo. Entonces yo ya digo, creo que estar en un algodón, los médicos me dicen, María, creo que no fuiste muy consciente, porque todo me salió muy muy bien. Yo creo que gran parte tiene que ver pues por todo mi entorno y cómo se hicieron las cosas, pero es así. O sea, la actitud para mí, eso de que se puede engañar a la mente, aunque tengas dolor, se puede engañar. O sea, realmente, o sea, llegas un momento que tienes que hacer parte, que el dolor es parte del proceso, y si te lo tomas de esa manera, considero que relativizas. Dices, bueno, pues sí, sé que esto me toca pasarlo, pero ¿cuál es el fin? De que voy a conseguir el objetivo que deseo. Entonces, yo creo que no hay que hacerle a veces tanto, no hay que alimentar tanto, ¿no? Las pequeñas cositas que noto, sí, ¿no? las pequeñas que... A ver, lo puedes tener. Yo muchas veces te preguntaba, Rafa, te decía, oye, ¿esto le hacemos caso o lo dejamos estar? No, es parte de la rehabilitación, es parte de... Son los que llamamos los DNI, los dolores no identificados. Pues ¿cuántos van a aparecer? Pues muchos días, seguramente. ¿Y por qué? Pues no sabemos exactamente. Bueno, porque activas un nuevo músculo, sí, pero bueno, yo lo preguntaba porque era tan complicado todo que decía, bueno, voy a ver que no me esté pasando. Pero sí. Muy bien, muy bien. Pues fenomenal. Es un caso, yo creo que para mí, de los más satisfactorios, de haber visto una situación súper compleja, a haber visto después, además, yo recuerdo perfectamente los avances, pam, cada día, porque para mí estructurar cada sesión requiere no repetir, ir al patrón siguiente, y claro, cada readaptación es un mundo, porque cada lesión es un mundo, cada persona es un mundo, hacia dónde va, de dónde viene, con lo cual ver cada día cómo pasabas de una cosa a otra cosa, y seguías avanzando y pum, la verdad es que lo recuerdo como algo muy bueno, ¿no? Sí, muy y los propios especialistas me decían, o sea, me decían, María, te planteamos como un caso de éxito porque es que ha salido todo, hay veces que tienes el síndrome recomendado, pero es que has hecho una rehabilitación completa y en la que en tiempo récord se ha estructurado, se ha consolidado, luego los discos también se han regenerado como toca. Entonces, o estaban asombrados, y yo dije, bueno, pues es que Rafa tiene mucho que ver, porque se ha preocupado de cada minúsculo detalle para que realmente... Así sí, recordamos un poco a grosso modo para que la gente, porque no es el rato que estamos juntos, son 24 horas, es decir, sí. Es el rato que estamos juntos, y además todas las pequeñas cosas que cuando llegues a casa haces esto, ponte la magneto, ponte la electro, sí. El tema de la alimentación, que es algo muy importante, y que yo recalco que muchas veces para lesiones, para cualquier lesión, pero cuanto más gorda o más importante la lesión, más todavía la importancia que tiene la alimentación, porque al final tu cuerpo por dentro se regenera de lo que estás comiendo. Entonces, ¿cuántas pocas veces se presta atención a eso, ¿no? Yo he oído muy pocos traumas o recuperadores y tal, cambiarte la alimentación en función de la lesión que tienes, ¿no? Es decir, y cuando me parece algo fundamental. Y yo, si hicieras así una pasada rápida, ¿cuántas cosas recuerdas haber hecho en el proceso? O sea, toda la parte que no podíamos, por lo que es la lesión ya no del nervio, sino de la columna, que no podíamos trabajar, que le ayudamos con máquinas, magnetoterapia, electroestimulación, todo. La parte de alimentación era muy, para mí era fundamental, uno a nivel anímico, porque tienes que comer cosas que realmente no te generen ese estado depresivo, ¿no? Sí. De que no te puedes mover, y luego que el estar 3 meses postrada en cama, no puedes engordar, porque al final tú tienes que consolidar toda la estructura ósea y no le puedes meter más peso al cuerpo. Entonces, adelgazar sin moverte o moviéndote lo justo y necesario, pues no era complicado, o sea, era bastante complicado, y lo conseguimos. De hecho, dirías, porque a veces me pasa con algunos compañeros, ¿no? Que dicen, es que he acabado la readaptación y estaba más fuerte que antes de lesionarme. Sí, yo estaba más fuerte. La parte del core que podíamos trabajar estaba bastante más fuerte, porque al final
te especificas mucho en trabajar los músculos, de normalmente cuando estás entrenando normal igual no atiendes tanto a qué músculos tienes que tonificar y realmente yo estaba más fuerte. Y al final tengo una condición física, ¿no? Que entre el peso que he perdido, lo que me he puesto fuerte, tal, pero claro, que también es cierto que en esa época pues tenemos todo el foco ahí. Claro, sí, no sí, tienes sí. otras preocupaciones más que recuperarte, comer bien, descansar, esto, El lo descanso. otro. El descanso es una cosa que también yo descanso poco por el trabajo que tengo o descanso de cierta manera regular. Y yo me acuerdo que también fue un shock. Estuve mes y medio que apenas sin poder dormir, que me estuvieron dando también tratamiento para dormir. Y en el momento que consigues descansar y que tu cuerpo te pide descansar, era fundamental para regenerar. Claro, o sea, regenerar es absolutamente importante. Nosotros cada día a nivel de rendimiento ya le damos más importancia, o sea que a nivel de recuperación o de readaptación a la lesión todavía más. Pues para acabar ya, yo tengo que decir que tengo uno de los 8 tornillos de la espalda, que fue uno de los regalos que más ilusión me hizo, que es un material que tuvo en la espalda y luego cuando se lo sacaron lo tengo guardado con muchísimo cariño. Pondremos una foto ahí en el vídeo para que lo podáis ver, que no es ninguna broma el tornillo. Y ya solo nos faltaría, si quieres, alguna conclusión o alguna recomendación para la gente que nos oye, que está sufriendo en este momento una lesión, que está perdido, que solo hace que reposar y no tiene la seguridad de que eso sea lo más adecuado. ¿Qué recomendarías a la gente que se pueda encontrar en una situación como la que te encontraste tú? Pues principalmente que la readaptación es fundamental, que el estado de reposo yo creo que tiene que ir en proporción con toda esa, ¿cómo diría yo? Que descanso activo, Sí, de alguna manera, ¿no? El hecho de seguir estimulando, porque al final, si no, yo creo que se atrofia, ¿no? Entonces, veo fundamental en cualquier lesión. Yo me he partido, aparte de todas estas, he tenido otras cuantas, y no le he dado esa readaptación, y luego cuesta mucho más lo que es la rehabilitación que partir desde cero y que sea como un acompañamiento global de todo. Entonces, especialistas como Rafa, yo te digo que estás asegurado al 100%, sí, para todo. Y nada, pues eso, que se acompañe, porque para mí yo creo que no se le da la importancia que tiene en las lesiones. Lo estábamos comentando, hemos comentado varias veces que bueno, parece que se trate justamente solo igual lo que es la propia lesión, una rotura o demás, pero conlleva muchas más cosas. Así es. Y luego la recuperación final a la que tú puedes volver a tener ese tono muscular o tu vida normal, o ese estado recuperar. físico, de volver, pues cuesta mucho más. Entonces yo Fenomenal. 100% recomiendo la readaptación. Qué bien. Pues yo además, y porque a veces la gente no tiene acceso, y les digo, si necesitas una opinión, la pides. Necesitas 2, la pides, pero busca, porque hay profesionales como yo que se dedican a eso y que te van a ayudar, porque a lo mejor, nos oye gente que vive a lo mejor en poblaciones donde no hay muchos profesionales o muchos especialistas, pero hay que buscar, o sea, no te puedes quedar solamente con la primera opinión o con la más protectora, entre comillas, ¿no? Porque al final eso lo que va a hacer es alargar todo el proceso y seguramente no dejarte en el mismo nivel en el que podrías. Claro. Así que nada, Pues muchas gracias María por habernos dedicado un ratito y vamos a seguir recogiendo testimonios como estos para mostraros un poco cuál es la realidad de la readaptación funcional y cómo nos puede ayudar a recuperar las lesiones, a recuperar nuestra vida y a seguir disfrutando, que todavía nos queda mucho. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, súper. No sabía.